Bueno, buenos días. Yo voy a hablar el día de hoy de presión intraocular meta. Es un tema que realmente es muy importante, es bueno abordarlo a principio de año, porque esto realmente va a lo mejor un poco más a los R2, R3, R4 que ya están rotando con nosotros en el servicio de glaucoma. Ya no se puede pensar en tratar a un paciente si no tenemos un objetivo. Es como querer tratar a un paciente con diabetes sin nunca medirle la glucosa. Nosotros, la importancia de la presión intraocular meta es que sabemos entonces hacia dónde vamos, y eso es lo más importante en un tratamiento de cualquier paciente en cualquier patología, ¿no? Entonces, primero que nada, los factores determinantes de la presión intraocular están determinados por la tasa de secreción de humor acuoso que ocurre en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, desde donde puede fluir el humor acuoso hacia la cámara vítrea o a través de la pupila hacia la cámara anterior, para ser drenado en las estructuras del ángulo por una de dos vías, la vía uveoscleral, la vía de la malla trabecular o en menor porcentaje otras vías alternas. La tasa de drenaje del humor acuoso está determinada por la siguiente fórmula y es aproximadamente de 2 microlitros por minuto. Podemos ver que está influenciada por la facilidad de drenaje, que a su vez tiene que ver con el valor de presión intraocular en milímetros de mercurio y la presión venosa epiescleral, que aproximadamente debe ser de unos 10 milímetros de mercurio. Cuando iniciamos una terapia en glaucoma, nuestros objetivos son preservar la función visual y mantener o mejorar la salud en relación con la calidad de vida del paciente. Tenemos que recordar que esta es una enfermedad que frecuentemente es asintomática y que cuando se integra el diagnóstico estamos condenando a un paciente a una terapia de por vida. Esa persona va a tener que estar utilizando un medicamento o ser sometido a láser o a cirugía y ser monitorizado toda su vida. De ahí la importancia, ¿no?, de hacer una decisión juiciosa sobre si tratar o no a un paciente. Y obviamente realmente el objetivo primario es retrasar o detener la progresión de la enfermedad. Voy a hacer mi pequeño comercial. De acuerdo a lo que a estas guías, que son las guías canadienses, que están basadas en evidencia, ellos ponen un cuadrito que a mí me parece bastante interesante, donde ponen lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Y hablando de presión meta específicamente, si hablamos de los objetivos específicos, podemos ver que los dos primeros, y a mi juicio muy importantes, son establecer una presión meta para cada ojo de forma individualizada o lograr esa presión meta ya sea por terapéutica con medicamento, láser, cirugía, etcétera. Entonces debemos considerar los factores, cuando pensamos en estos objetivos tenemos que considerar los factores etiológicos y patofisiológicos para establecer la necesidad de tratamiento que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Ahora, el único método establecido clínicamente para el tratamiento de glaucoma es la disminución de la presión intraocular, y más recientemente se ha hablado también del control de las fluctuaciones. Entonces, de ahí nace la necesidad de tener una presión meta, pero ¿cuánto, no? Esto realmente siento que es como la parte más importante. Sí, hay que disminuir la presión, pero ¿cuánto? Y en cada paciente, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, si hablamos primero de definiciones de presión meta, podemos ver que de acuerdo a la Academia Americana, en el 2012 ellos publicaron su definición como el límite superior de un rango de presiones medidas para detener el daño progresivo a la cabeza del nervio óptico. La Sociedad Europea de Glaucoma, por ejemplo, lo pone como la PIO estimada de una presión media. Estamos hablando que son dos de las sociedades importantes que definen glaucoma y tienen definiciones que realmente varían de forma importante. Ellos hablan de presión media, mientras la Academia Americana de un rango de presión. La sociedad canadiense la establece como el límite superior de un rango de presiones medidas que se considera probablemente puede retrasar mayor daño al nervio óptico. Joseph Caprioli, que es un oftalmólogo del Jules Stein Eye Institute, introdujo por primera vez el término de modulación de presión intraocular, el cual incluye tanto una reducción gruesa de la presión como la reducción de las fluctuaciones a largo plazo. Y cuando él habla de largo plazo se refiere a lo que ocurre en un paciente a lo largo de años.
realmente él describió dos formas en que puede medirse esas fluctuaciones, ya sea haciendo curvas diurnas de presión a los pacientes cada cierto número de años o teniendo como la posibilidad de citar al paciente a lo largo de los años a la misma hora y medir la presión siempre en el mismo momento del día. Ahora, si podemos ver diferentes estudios, los grandes estudios clínicos de glaucoma, utilizaron presiones meta realmente en ese momento más, cada centro lo calculó, ¿no? Había algunos que no utilizaron, la mayoría utilizaron un porcentaje y podemos ver que el AGI se utilizó un valor absoluto. Pero basándonos en esa evidencia nos dimos cuenta que es real que la disminución de la presión puede detener o enlentecer la progresión del glaucoma. Entonces, ¿cómo comenzamos a establecer la presión meta? Lo primero es estadificar el daño que tenemos en cada ojo. Entonces, esto lo podemos hacer de acuerdo a si tenemos un paciente que tiene sospecha de glaucoma, si tiene glaucoma leve, moderado o severo. Podemos ver que un paciente con sospecha es uno que tiene uno de los siguientes dos criterios, ya sea presión mayor de 21, una relación copa-disco sospechosa o asimetría de más de 0.2 o un defecto de campo visual sospechoso, mientras que los daños temprano, moderado y severo tienen que ver con una combinación entre el daño estructural y el daño funcional, pero ojo, aquí hay que tener cuidado, esto es y o. Entonces, por ejemplo, en el daño leve vemos que si la relación copa-disco es menor de 0.65 y o tiene un daño en el campo visual leve, que no está dentro de los 10 grados de fijación, por ejemplo, con una MD menor de 6 decibeles, podemos decir que ese es un paciente con daño leve, ¿ok? Entonces, realmente esto es muy fácil, si lo pensamos así, es muy fácil recordarlo con los numeritos, ¿no? O sea, leve, excavación .6, MD menos 6, moderado, excavación hasta menos 12, MD menos 12. Perdón, excavación .85, MD menos 12 y avanzado, excavación más de 9, MD peor que menos 12. Basado en eso, una vez que hemos tenido el daño, hay que considerar factores individuales del paciente, por ejemplo, su edad, su expectativa de vida, la calidad de vida, los factores de riesgo para daño funcional, para daño de pérdida visual, como puede ser miopía, antecedentes heredofamiliares. Eso es súper importante porque es bien importante pensar que esto no es algo no flexible, al revés, o sea, cada paciente se individualiza la presión de acuerdo a si tiene más o menos factores de riesgo. Una vez que hemos establecido esos dos puntos, entonces ya podemos establecer un límite superior de presión aceptada para ese paciente. Y podemos ver que podemos combinar tanto un valor absoluto como una disminución desde la pío basal. Pensando en los números como vienen en las establecidos, es 24, ¿no? Para un paciente con sospecha en el cual se decide tratar, 20 en presión en daño leve, 17 en moderado, 14 en avanzado, pero con un mínimo de disminución de presión desde la basal, dependiendo el grado. Y podemos ver que esto realmente fue digamos, resumido en este cuadro, pero de acuerdo a la información que se obtuvo de los grandes estudios, ensayos clínicos en glaucoma. Ahora, en la Academia Americana ellos habían recomendado establecer disminución de la presión de acuerdo a un porcentaje. Sin embargo, ellos mismos hacen una recomendación que pueden utilizarse valores absolutos, ¿no? Individualizando en cada paciente, porque si tú, por ejemplo, tienes un paciente que tiene la presión en 50 o en 40, con un daño avanzado y le bajas la presión 50% y queda con una presión en 20, no va a ser suficiente para ese paciente, ¿no? Que tiene un daño avanzado. Entonces, es válido utilizar valores de presión absolutos. Realmente lo más importante es el juicio clínico. Es bien importante utilizarlo para poder hacer una meta apropiada sin enfocarse demasiado en una persecución rigurosa de la presión, que también puede ser algo deleterio para la calidad de vida del paciente. Entonces, hay algunos factores a considerar. Lo más importante es individualizar, cada paciente es diferente.
Hay que estadificar el daño del nervio, como ya habíamos dicho, tanto en estructura como función, considerar su edad, su pío basal y su expectativa de vida. Y aquí sí me gustaría detenerme un poquito en esta gráfica, porque aunque parece sencillo, creo que nos puede ayudar como a guiarnos precisamente con ese juicio clínico. Si vemos, de forma normal, todos tenemos una disminución de las células ganglionares con la edad. Si, por ejemplo, observamos la línea A, ¿no?, tratándose de un paciente que tiene glaucoma leve o hipertensión ocular, que se diagnostica de forma tardía o con una expectativa de vida muy limitada. ¿Dónde está mi flechita? Aquí. Pues vemos que a lo mejor ese paciente no tiene un riesgo de pérdida funcional visual a pesar de que no reciba ningún tratamiento. En cambio, si observamos la línea B, ¿no?, pensando que se trate de un paciente que se diagnostica de forma ya con un daño moderado después de los 50 años y que sí tiene un riesgo de pérdida visual funcional sin tratamiento, bueno, pues ya sabemos que ese paciente puede tener un tratamiento a lo mejor no tan agresivo debido a que se trata de un glaucoma moderado. Sin embargo, en la última línea, que se trata de un glaucoma severo en un paciente joven, podemos ver que sin tratamiento el riesgo que tiene ese paciente de pérdida funcional visual es muy alto. Por lo tanto, en este paciente probablemente sí haya que ser mucho más agresivo en cuanto al tratamiento, ya sea con cirugía o con medicamento, para poder prevenir que ese paciente pierda su vista antes que su vida. La pérdida de fibras nerviosas es de 4 a 5% por década después de los 50 años de forma normal. Obviamente en el glaucoma esto está mucho más acelerado. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente anciano que tiene glaucoma leve, ¿sería juicioso iniciar tratamiento? Pues realmente va a depender. Los estudios tienen también resultados muy conflictivos, ¿no? Por ejemplo, el Collaborative Normal Tension Glaucoma Study vio que en 56% de los pacientes no tratados no había progresión a los 3 años. Entonces, a lo mejor un paciente que tiene una expectativa de vida limitada, menor de 5 años, hay que pensar muy bien si es necesario iniciarle tratamiento o no. Sin embargo, por ejemplo, en el Early Manifest Glaucoma Trial, ellos vieron que sí había una progresión anual en todo paciente que presenta daño glaucomatoso. Ahora, otros factores importantes a tomar en cuenta es el grosor corneal. Ya sabemos que el Oates demostró que los pacientes con glaucoma o que tienden a desarrollar glaucoma tienen grosores corneales más delgados, centrales. El riesgo se dobla por cada 40 micras de adelgazamiento y aunque influye en la tonometría más o menos 0.4 milímetros de mercurio por cada 10 micras, ya no es correcto hacer ajustes de la presión. O sea, realmente ahora lo más importante es tomar un paciente que tiene un grosor corneal central más delgado como un factor independiente de riesgo para desarrollo de glaucoma y puede ser inclusive un marcador de severidad. Y pues hay que tomar en cuenta otras comorbilidades que sean oculares y sistémicas que puedan influir en esta patología. Entonces, viendo así un cuadrito muy rápido, una vez que se establece el diagnóstico de glaucoma o que se tiene un paciente con hipertensión ocular en el cual se decide tratar, debe establecerse el riesgo que presenta ese paciente. Si tiene un riesgo bajo, puede observarse con tonometría y pruebas estructurales y funcionales. Sin embargo, si tiene un riesgo moderado o más alto, puede ser válido iniciar tratamiento y en ese caso ese es el punto inicial donde se va a establecer una piometa. Y ya de ahí la monitorización y el ajuste de tratamiento se va a hacer en base a si el paciente llega a esa piometa o no. Ahora, es bien importante tomar en cuenta que hay pacientes que aún con la piometa continúan progresando. En esos pacientes pues es necesario reevaluar y si es necesario hacer un reset de la presión aún más baja para evitar que haya progresión.